Hola, hoy estaremos compartiendo sobre concepto y método de las relaciones internacionales por Yarlis Patricia Contreras Coronado. ¿Qué es ciencia de las relaciones internacionales? Existe unanimidad entre los autores al considerar que la ciencia de las relaciones internacionales aborda una parcela de la realidad social en la que nos encontramos inmersos. Se trata, por consiguiente, de una de las ciencias sociales. Teoría realista de las relaciones internacionales. Se caracteriza por la lucha de poder. El ser humano por naturaleza es envidioso, egoísta, solo le importa el mismo, por lo cual se le hace difícil ayudar a los demás y por ende entra en conflicto sin llegar a ningún acuerdo que le permita estar en paz, puesto a que su naturaleza se lo impide. Ejemplo claro de esta teoría es el conflicto en Venezuela. Teoría pluralista. Existen organizaciones no gubernamentales que son de mucha importancia para el estudio de las relaciones internacionales. La naturaleza humana es esencialmente altruista y por lo tanto las personas son capaces de ayudarse y colaborar mutuamente. Claro ejemplo de esta teoría es la Unión Europea, que nos ejemplifica que los países no siempre están peleando, pues lo demuestra así la unión de diversos países de Europa. Sociedad internacional. Este es un buen punto para la consolidación de las relaciones internacionales como ciencia, pues este tuvo un gran cambio con la tecnología, además de los movimientos sociales y políticos, y por lo tanto se consolida como el papel ideológico que la sociedad representa ante el entorno. Se le llama sociedad internacional a un grupo de comunidades políticas independientes que no forman simplemente un sistema, en el sentido de que el comportamiento de uno es un factor de cálculo necesario para los demás. Derecho internacional. El derecho internacional está integrado por acuerdos entre estados, tales como tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso. Tratados, pactos, convenios, cartas, memorándum, declaraciones conjuntas, intercambios de notas, etc. Como también por la costumbre internacional, que se compone a su vez de la práctica de los estados, que éstos reconocen como obligatoria y por los principios generales de derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que dice: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberán aplicar, primero, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Segundo, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Tercero, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y cuarto, las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es el objeto de estudio de los negocios internacionales? Ahondar en fenómenos concretos de la realidad social, que nos conlleva a una realidad internacional con unas relaciones de fuerza, poder, dominación. Realismo político. Vida internacional, realidad esencialmente conflictiva,
ley del más fuerte, relaciones internacionales, interestatales y núcleo de la política internacional. Relaciones internacionales. Las relaciones internacionales son una disciplina académica que ha respondido a la creación de un entorno político, económico y jurídico internacional en las últimas décadas. Los avances tecnológicos en materia de transporte y comunicaciones han generado un nuevo escenario mundial en el que los límites nacionales han sido traspasados y se han generado actores de carácter global. A esta nueva estructura se le denomina sociedad internacional. Carácter exclusivo de las relaciones de poder como parte de la política internacional. Está el poder y el orden internacional. Predominio de la dimensión conflictiva. Los conflictos forman parte destacable de la realidad internacional, al igual que la cooperación y comunicación como sistemas relacionales. Persecución del interés nacional. Poder, orden internacional y agentes productores intentan garantizar su supervivencia y expansión a costa de sus competidores. Internacionalización o localización. Es el conjunto de fenómenos sociales que expresan relaciones de los estados entre sí o influyen directa o indirectamente en estas relaciones o están por ellas influenciados. Diplomacia. Es considerado el principal protocolo para mantener una mejor interacción entre estados y contar con un canal de comunicación óptimo para hablar en sociedad, pacíficamente y convivir sanamente. Ejemplo, cuando un país, al saber las diferencias entre sus intereses y su política con otra nación, toma la posición de entenderlo para llegar a acuerdos, por medio de ciertos convenios o cooperaciones y no pasar de lo pacífico al uso de la fuerza o guerra, que es cuando no se realiza o falla la diplomacia. Conclusión. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que las relaciones internacionales son una ciencia, ya que sí tienen objeto de estudio y tienen temas que lo componen a través de la historia, para así poder consolidarse como una disciplina científica. Este trabajo se realizó para poder fundamentar y demostrar lo importante que es y cómo están consolidados los sistemas de las relaciones internacionales en el mundo. Bibliografía y muchas gracias.